El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el Gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizado por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este año y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. El movimiento estudiantil del 68 no se dio a partir de una única causa, sino que fueron varios los factores que incidieron en su desarrollo. Aquí los principales. Enfrentamientos estudiantiles. El 22 de julio de 1968, estudiantes del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoterna se enfrentan con dos grupos porriles que los instigaban. Estos grupos se hacían llamar los Ciudadelos y los Arañas. Los granaderos intervienen en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Este hecho fue disparador de la serie de marchas. Desigualdad y falta de representación. El crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución de la riqueza. A esto se le sumó que desde la Segunda Guerra Mundial las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. Estos dos actores sociales fueron protagonistas de las movilizaciones de aquellos días del 68. Contexto internacional. Puertas afuera en el mundo, los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, como el fin de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos o un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia. Lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban las necesarias para la sociedad. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, el CNH, órgano de dirección colegiado creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la UNA Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Uno de los motivos por los cuales se unieron los docentes al movimiento fue porque sus salarios, a pesar de la inflación, solo aumentaron 3.25 pesos desde 1965, como podemos ver en la imagen. Sin embargo, las manifestaciones no pudieron lograr que este aumentara significativamente con el paso de los años, aunque se ha mantenido constante. Aquel día, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad, ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares bajo la justificación que encontraban en la riña entre alumnos de la Vocacional 5 y la preparatoria particular Isaac Ocho Terena, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se consignaron y expusieron ese 2 de octubre fueron libertad de todos los presos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola y A. Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de las responsabilidades de los funcionarios culpables de hechos sangrientos. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida, quienes eran estudiantes, madres, hijos, profesores y obreros. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua tratando de protegerse.
Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército, ya que sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. Consecuencias que se les adjudican a las movilizaciones estudiantiles de 1968 también son varias. Algunas de ellas son transformación. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de lo acontecido, la llegada de un nuevo presidente, Luis Echeverría, en reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo aparejada una serie de cambios internos. El flamante presidente de aquellos años optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad señalaba como responsables de la masacre estudiantil. Críticas y transformaciones. Los estudiantes fueron quienes inauguraron algo nunca antes visto en el país, un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces. Pese al descontento social de aquellos años, fue el movimiento estudiantil quien llevó la voz cantante en contra de las autoridades. La violencia y la represión por parte del Estado no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones. Masacre. El número de estudiantes y manifestaciones fallecidas en Tlatelolco sigue sin conocerse, pero se habla de entre 300 y 400 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. A esto se le debe de sumar más de 1.200 detenciones. Hablando más hacia lo social, el movimiento del 68 también impulsó nuevos referentes políticos y movimientos sociales, la emergencia de la diversidad sexual y el nuevo feminismo, la expansión de la educación superior y el crecimiento del pensamiento crítico y las ciencias sociales. Hoy en día la frase 2 de octubre no se olvida es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. Así, lejos de perder vigencia, de repetirse año tras año, se ha convertido en uno de los más grandes símbolos del impacto ejemplar que tuvo México en el movimiento estudiantil de 1968. Creemos que fue una gran polémica porque fueron estudiantes los cuales alzaron la voz, exigieron que se respetaran sus derechos. Para nosotros como estudiante es terrible ver que a ellos no se les hizo caso y que es algo que en ocasiones continúa sucediendo. O sea que todo el esfuerzo y las vidas no precisamente valieron la pena.